Se está cruzando una línea que el Real Madrid no debería permitir nunca. Lo digo claro desde el principio, sin rodeos, sin suavizarlo y sin miedo a que moleste. Hay una corriente de opinión que está empezando a tratar a Fede Valverde como si fuera prescindible en este Real Madrid. Y eso, sinceramente, no es solo injusto, es peligrosamente desconectado de la realidad. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy no vengo a repetir titulares ni a seguir la moda de la crítica fácil. Vengo a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a defender cuando el ruido mediático aprieta. El Real Madrid no puede permitirse perder a Valverde. Y lo más preocupante no es que se hable de su salida en un debate cualquiera. Lo preocupante es que ya hay gente normalizando esa idea como si fuera lógica. Porque aquí es donde empieza el problema. Cuando el debate deja de basarse en lo que el jugador aporta y empieza a construirse a partir de sensaciones momentáneas, de interpretaciones exageradas o de relatos de terceros, el análisis se rompe. Y con él, se rompe también la objetividad. Valverde no es un jugador que haya sobrevivido en el Real Madrid por marketing, ni por simpatía, ni por narrativa. Ha sobrevivido y se ha consolidado porque ha sido útil. Y no útil en un sentido superficial, sino útil en el nivel más alto del fútbol europeo. Ha sido el jugador que ha sostenido al equipo cuando el partido se partía, cuando el centro del campo no daba equilibrio, cuando había que correr hacia atrás a máxima velocidad, cuando había que llegar desde segunda línea, cuando había que tapar agujeros que otros no podían tapar. Y ahora, de repente, como si la memoria colectiva fuera frágil, algunos empiezan a hablar del como si fuera prescindible. Eso en el Real Madrid debería ser una alarma roja inmediata. Porque el Madrid no es un club que pueda construirse desde el capricho del momento. Es un club que ha sobrevivido históricamente gracias a una mezcla muy concreta, talento diferencial arriba y equilibrio absoluto en el resto. Y dentro de ese equilibrio, Valverde es una pieza clave. No es el más mediático, no es el más ruidoso, no es el que más portadas genera, pero es el que sostiene cosas que no se ven hasta que desaparecen. Y aquí está la trampa del debate actual. Es muy fácil valorar lo que brilla. Es muy fácil hablar de goles, asistencias, regates o acciones virales. Pero el fútbol de élite no se sostiene solo con eso. Se sostiene con intensidad, con capacidad de repetir esfuerzos, con disciplina táctica y con una cosa que no se compra en el mercado: fiabilidad en escenarios grandes. Valverde es exactamente eso. Fiabilidad. Y por eso este debate me parece tan peligroso. Porque cuando empiezas a cuestionar a los jugadores fiables no porque hayan dejado de rendir, sino porque el entorno empieza a exigir constantemente algo más espectacular, estás cambiando la base del análisis deportivo por una base emocional. Y el Real Madrid, si algo no puede permitirse, es tomar decisiones emocionales con jugadores estructurales. Se ha normalizado demasiado rápido la idea de que un jugador tiene que ser espectacular todos los días para ser importante. Y eso no es fútbol de élite, eso es consumo rápido de contenido. Valverde no es un jugador de highlights. Es un jugador de funcionamiento. Y los equipos campeones no se construyen solo con highlights, se construyen con funcionamiento. El problema es que el ruido empieza a ser más fuerte que la realidad. Y cuando eso pasa, incluso los jugadores más importantes empiezan a ser cuestionados como si fueran piezas reemplazables. Pero en el caso de Valverde, hay algo que muchos están ignorando: reemplazarlo no es simplemente fichar a otro jugador. Es reemplazar un perfil físico, táctico y mental que no abunda en el fútbol mundial. Y eso debería hacer reflexionar a cualquiera que esté hablando de su salida como si fuera una operación simple o incluso conveniente. Porque el Real Madrid no está en una etapa donde pueda permitirse perder equilibrio. Está en una etapa donde cada pieza que sostiene el sistema es más valiosa que nunca. Y Valverde es una de esas piezas. Pero claro, el problema del fútbol moderno es que a veces se confunde la crítica con el entretenimiento. Y cuanto más polémica es una opinión, más atención genera. El resultado es un ecosistema donde se dice más lo que genera reacción que lo que realmente analiza el juego. Y en ese contexto, jugadores como Valverde acaban injustamente en el centro del debate. No porque hayan bajado su nivel de forma estructural, sino porque el discurso alrededor de ellos cambia más rápido que su rendimiento real en el campo. Y eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar como aficionados del Real Madrid: si estamos analizando el rendimiento real o simplemente reaccionando al ruido. Porque una cosa es exigir más. Eso es legítimo. El Real Madrid exige siempre más. Pero otra muy distinta es empezar a tratar como prescindible a un jugador que ha sido clave en la estructura del equipo durante años. Y esa línea no se puede cruzar a la ligera. El problema no es que haya debate. El problema es hacia dónde está yendo ese debate. Y si seguimos por este camino, podemos terminar normalizando ideas que, dentro de unos años, pueden parecer un error evidente. Antes de seguir profundizando en todo esto,
Quiero que te mojes tú también. Si eres madridista, dime en los comentarios si realmente crees que el Real Madrid puede permitirse perder a Valverde, o si estamos ante uno de esos debates que el tiempo va a desmontar por completo. Y si estás viendo esto y te está gustando este contenido del canal El Madridista, suscríbete ahora mismo, deja tu like y activa la campana, porque lo que viene en la segunda parte es todavía más directo. Y ahí es donde vamos a hablar de lo que Valverde realmente le da al equipo dentro del campo, sin filtros y sin excusas. El debate sobre Valverde se ha contaminado demasiado rápido por ruido externo, por opiniones calientes y por una tendencia peligrosa a analizar al jugador desde el resultado inmediato o desde la emoción del momento. Pero ahora vamos a entrar en lo importante, en lo que realmente debería pesar en cualquier decisión del Real Madrid: el impacto real de Fede Valverde dentro del campo. Porque aquí es donde se separan dos tipos de análisis. El análisis superficial, que mire estadísticas, momentos puntuales o titulares, y el análisis estructural, que entiende cómo funciona un equipo de élite durante una temporada completa. Y cuando haces ese segundo análisis, el nombre de Valverde aparece en absolutamente todas las capas del sistema del Real Madrid. Y esto es lo que muchos están ignorando cuando hablan de su posible salida. Valverde no es un jugador de una sola función. Y en el fútbol moderno eso no es un detalle menor, es una ventaja competitiva enorme. Porque los equipos que compiten por todo no son equipos rígidos, son equipos que se adaptan. Y en ese contexto, tener un jugador que puede cambiar de rol sin que el equipo pierda estabilidad es oro puro. Pero vamos a ser más concretos. Cuando Valverde juega en el centro del campo, el Real Madrid gana algo que no siempre se ve en la televisión, pero que se siente en el ritmo del partido: equilibrio en la transición. Ese momento crítico en el fútbol moderno donde un equipo pasa de atacar a defender en cuestión de segundos. Ahí es donde se deciden los partidos grandes. Y Valverde es uno de los mejores del mundo en ese aspecto. No es solo que corra mucho, no es solo intensidad. Es timing. Es lectura. Es saber cuándo cerrar un espacio, cuándo saltar a la presión, cuándo cubrir una línea de pase sin desordenar al resto del equipo. Ese tipo de inteligencia táctica no se entrena fácilmente, y mucho menos se sustituye con otro perfil cualquiera. Y cuando el Madrid no tiene ese tipo de jugador en el campo, el equipo se parte. Se alarga. Pierde control de las segundas jugadas. Y empieza a sufrir en partidos donde antes dominaba esos detalles. Ahora, si lo llevamos a banda, la historia no cambia demasiado en cuanto a importancia, pero sí en cuanto a función. Porque Valverde en la banda no es un extremo clásico. No es un jugador que viva pegado a la línea, esperando recibir para encarar. Es un jugador híbrido, que rompe estructuras desde dentro, que aparece en zonas interiores cuando nadie lo espera, que genera superioridades numéricas en el medio sin necesidad de ser un mediapunta. Y eso en el Real Madrid actual es oro táctico. Porque libera a otros jugadores. Porque permite que las estrellas ofensivas no tengan que desgastarse en tareas defensivas constantes. Porque da una salida física al equipo cuando el partido se vuelve caótico. Y eso, otra vez, no aparece en los resúmenes de 5 minutos ni en los debates de sobremesa. Pero hay algo todavía más importante que todo esto. El impacto físico. Y aquí es donde muchos rivales lo valoran más que incluso algunos sectores madridistas. Valverde es uno de los pocos jugadores del fútbol europeo que puede mantener intensidad alta durante prácticamente todo el partido sin caer en desconexiones prolongadas. No es un jugador que necesite entrar en ritmo. Está en ritmo desde el minuto 1 hasta el 90. Y eso en la Champions League es una diferencia brutal. Porque en los partidos grandes, cuando las piernas pesan, cuando el espacio se reduce, cuando el error se paga caro, el físico no es un complemento. Es una arma. Y Valverde es precisamente eso. Un arma constante de presión, recuperación y despliegue. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es muy simple. ¿Cuántos jugadores en el mundo ofrecen ese paquete completo? Y aquí es donde el debate sobre su salida empieza a desmoronarse. Porque no estamos hablando de un jugador sustituible por perfil similar en el mercado. Estamos hablando de un jugador que combina varias cualidades que normalmente se encuentran separadas en distintos futbolistas: despliegue físico, disciplina táctica, capacidad de llegada, lectura defensiva y adaptación posicional. Y cuando juntas todo eso, no estás hablando de un jugador común. Estás hablando de una pieza estructural. El problema es que muchas veces el fútbol se analiza como si el mercado fuera infinito. Como si siempre hubiera un reemplazo disponible que simplemente entra y mantiene el nivel. Pero la realidad es otra. Cada vez hay menos jugadores con este perfil. Y los que lo tienen, o ya están en clubes grandes o tienen un coste de mercado extremadamente alto. Entonces, cuando alguien habla de la salida de Valverde como si fuera una operación lógica o incluso estratégica, está ignorando completamente el contexto del fútbol actual.
Pero además hay otro punto que no se puede ignorar. Valverde no solo aporta rendimiento. Aporta estabilidad al sistema. Y esto es algo que los entrenadores valoran muchísimo más de lo que muchas veces se reconoce públicamente. Porque un jugador que te permite cambiar el sistema sin cambiar el rendimiento es un jugador que te da libertad táctica durante toda la temporada. Y eso en el Real Madrid significa algo muy concreto: poder competir en todas las competiciones sin desarmar el equipo cada semana. Por eso su importancia no se mide solo en partidos individuales, sino en estructura global de temporada. Y aquí es donde el debate se vuelve casi absurdo. Porque si analizas todo esto de forma fría, sin ruido, sin narrativa externa, la conclusión no es que el Real Madrid debería vender a Valverde. La conclusión es exactamente la contraria. El Real Madrid debería proteger este tipo de jugadores porque son los que sostienen la identidad competitiva del equipo. Pero claro, en el fútbol moderno, muchas veces se confunde la necesidad de cambio con la necesidad de reemplazar lo que funciona. Y ese es un error histórico en muchos clubes grandes. Antes de cerrar esta parte, quiero dejar algo muy claro. Criticar a un jugador del Real Madrid es normal. Exigirle más es normal. Incluso debatir su rol dentro del equipo es normal. Pero convertirlo en una pieza prescindible sin tener en cuenta todo lo que aporta es otra cosa completamente distinta. Y ese es el punto donde este debate se está empezando a torcer. Y ahora quiero saber tu opinión de verdad. ¿Estamos valorando correctamente a Valverde o se le está empezando a subestimar por comparación con otros nombres más mediáticos? Si estás disfrutando este análisis en El Madridista, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Llegamos al punto donde ya no estamos hablando solo de Valverde como jugador, ni siquiera de su rendimiento individual dentro del campo. Llegamos al punto donde el debate se vuelve mucho más grande, mucho más serio y, sobre todo, mucho más incómodo para algunos. Porque cuando alguien empieza a insinuar que el Real Madrid debería abrir la puerta de salida a Fede Valverde, lo que realmente está poniendo sobre la mesa no es una simple decisión de plantilla. Lo que está poniendo sobre la mesa es una forma de entender el fútbol, y en el caso del Madrid, una forma de poner en riesgo su propio equilibrio competitivo. Y esto hay que decirlo sin miedo: el Real Madrid ha cometido errores en su historia. Errores de planificación, errores de decisiones emocionales, errores de subestimar jugadores que después se han convertido en piezas imposibles de reemplazar. Y el problema de este tipo de errores no es solo lo que pierdes en el momento, sino lo que descubres después, cuando ya es demasiado tarde para corregirlo. Y Valverde encaja peligrosamente en ese tipo de perfil. No porque esté bajando su nivel de forma estructural, no porque haya dejado de ser importante, sino porque es exactamente el tipo de jugador que, cuando desaparece, hace que el equipo empiece a perder cosas que no se ven inmediatamente en el marcador, pero que se sienten en el rendimiento global de la temporada. Porque el Real Madrid no funciona solo con talento ofensivo. Nunca ha funcionado así. El Real Madrid siempre ha tenido una base muy clara: jugadores que sostienen el sistema mientras otros deciden los partidos. Y dentro de esa estructura, Valverde es uno de esos jugadores que no siempre aparecen en el foco mediático, pero que son absolutamente fundamentales para que todo lo demás funcione. Y aquí es donde hay que ser muy claros. Si tú quitas a Valverde del sistema del Real Madrid, no estás quitando solo un jugador. Estás alterando el equilibrio del centro del campo, estás reduciendo la capacidad de presión tras pérdida, estás debilitando la transición defensiva y estás obligando a otros jugadores a asumir funciones que no son naturales para ellos. Y eso en el fútbol de élite no es un detalle menor. Eso es una cadena de consecuencias. Porque cada pieza en un equipo como el Real Madrid no funciona de forma aislada. Funciona como parte de un engranaje. Y cuando sacas una pieza que parece reemplazable en teoría, muchas veces descubres que en la práctica era una de las piezas que mantenía todo el sistema estable. Y eso es exactamente lo que hace tan peligroso este debate. Porque se está tratando la posible salida de Valverde como si fuera una decisión normal de plantilla, cuando en realidad es una decisión que afecta directamente a la identidad competitiva del equipo. Y el Real Madrid no puede permitirse perder identidad competitiva. Puede perder partidos. Puede perder títulos en una temporada. Eso forma parte del fútbol. Pero lo que no puede perder es su estructura base de competitividad. Y jugadores como Valverde son precisamente los que sostienen esa estructura. Y aquí es donde hay que hacer una reflexión más profunda. El fútbol moderno está lleno de análisis rápidos, de opiniones instantáneas, de debates diseñados para generar reacción. Pero los clubes grandes no pueden tomar decisiones basadas en el ruido del momento. Porque el ruido del momento cambia cada semana, cada partido, cada titular. Y si empiezas a tomar decisiones estructurales basadas en ese ruido, lo más probable es que acabes debilitando lo que te hace fuerte. Valverde no es un jugador perfecto. Ningún jugador lo es.
Pero es un jugador extremadamente funcional en un sistema que exige precisamente eso: funcionalidad, equilibrio, intensidad y adaptación constante. Y ese tipo de jugadores no sobran en el mercado. Al contrario, cada vez son más difíciles de encontrar. Por eso, cuando escucho o leo debates sobre su posible salida, la pregunta que me hago no es si el Real Madrid puede venderlo. La pregunta real es otra mucho más incómoda. ¿El Real Madrid realmente tiene a alguien capaz de reemplazar todo lo que Valverde aporta en conjunto? Porque reemplazar goles o asistencias es relativamente posible en el mercado. Reemplazar perfiles físicos o técnicos concretos también puede intentarse. Pero reemplazar un jugador que te da todo eso junto, y además lo hace dentro de un contexto de alta exigencia como el Real Madrid, es otra historia completamente distinta. Y ahí es donde este debate debería aterrizar. No en la emoción. No en la crítica puntual. No en el rendimiento de un mes concreto. Sino en la estructura global del equipo. Porque si el Real Madrid quiere seguir compitiendo al máximo nivel en Europa, necesita jugadores que sostengan partidos incluso cuando no están brillando. Necesita jugadores que mantengan el ritmo cuando el equipo sufre. Necesita jugadores que no dependan del contexto para rendir. Y Valverde es exactamente eso. Por eso, desde una perspectiva estrictamente deportiva y estructural, la idea de su salida no solo parece arriesgada, parece contraproducente. Y lo más importante de todo, innecesaria. Porque no estamos hablando de un jugador que el Madrid necesite reemplazar por caída de rendimiento. Estamos hablando de un jugador que sigue siendo útil, competitivo y decisivo dentro del sistema. Y cuando tienes eso, el problema no es el jugador. El problema es el ruido alrededor del jugador. Y el Real Madrid debería aprender a proteger más a este tipo de piezas, no a discutir su salida como si fueran intercambiables. Porque al final, los equipos que ganan de forma consistente no son los que más cambian. Son los que mejor saben que no deben tocar. Y Valverde, dentro de este Real Madrid, es exactamente eso, algo que no se debería tocar. Megafonía. Y ahora te lo pregunto directamente a ti, madridista. ¿De verdad el Real Madrid está mejor con la idea de perder a Valverde, o estamos ante uno de esos debates que dentro de unos años vamos a recordar como un error evidente desde el principio? Si te ha gustado este análisis en El Madridista, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Y muy importante, no te vayas sin hacer clic en el vídeo o noticia que aparece ahora mismo en pantalla, porque ahí tienes más contenido clave sobre el Real Madrid que te va a interesar muchísimo.